Que el Señor les bendiga a todos nuestros hermanos en esta tarde, agradecidos con Dios nuevamente por este privilegio, propósito de continuar en el estudio de su santa palabra, especialmente dirigirnos al estudio en el libro de Apocalipsis. Todos recordamos que estamos dedicando un espacio especial al libro de Daniel y hoy continuaremos allá. Quiero enviarles a todos saludos, pedirles disculpas públicamente, ya que ha habido algunas situaciones en la transmisión, así que creo que ahora sí estamos al aire nuevamente con sonido y vamos entonces a retomar nuestro estudio del libro de Daniel. Y para ello quiero invitarles, amados hermanos, que tomemos las Sagradas Escrituras en el libro de Daniel capítulo 9. Estaremos leyendo desde el versículo 24 hasta el versículo 27 de la palabra de nuestro Dios. Si pueden confirmarnos, si ya nos están escuchando, si hay audio y si nos están sintonizando bien, les agradecería, hermanos, que lo hicieran para que continuemos entonces con el programa de esta tarde. Dice la palabra del Señor, libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24, de la siguiente manera: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Amado hermano, quiero invitarle para que tengamos unas palabras de oración en agradecimiento, en gratitud al Señor por permitir ocupar este tiempo en poder estudiar su bendita palabra. Bendito Dios, soberano Rey que estás en gloria. En esta tarde quiero agradecerte por cada persona que toma parte en este tiempo de estudio bíblico, igualmente por aquellos que nos van a ver y nos van a escuchar en otros momentos. Señor, queremos pedirte que nos concedas esa libertad, esa diligencia, disposición para atender y también para entender tu palabra, Señor. Permítanos ser bendecidos, edificados a través de la misma, que tu gracia en nosotros nos permita estar claros en las profundidades de tu verdad y de tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición, te damos muchas gracias, Señor. Amén. Bien, amados hermanos, entonces vamos a continuar en esta tarde. Hemos de retomar nuevamente donde dejamos la sección pasada. Recordemos que hicimos una recapitulación de los temas que ya hemos visto en el libro del profeta Daniel, capítulo 2, capítulo 7, parte del capítulo 8 y ahora el capítulo 9. Iniciamos hace 8 días entonces con esta parte final de las 70 semanas del libro de Daniel y estuvimos viendo algunos detalles que vale la pena
que tengamos en cuenta, amados hermanos y estudiantes de la palabra del Señor, que es importante que lo recordemos, lo refresquemos un poco. Lo primero es que esta profecía de las 70 semanas de Daniel tienen un contexto, tienen una razón, un porqué, y es la respuesta de Dios a la oración de Daniel. Si usted me acompaña ahí al primer versículo del capítulo 9 y el versículo 2, nos damos cuenta que Daniel, en el reinado de Darío, hijo de Asuero, pues determina mirar atentamente en los libros el número de los años que el profeta Jeremías había hablado a través de la palabra de Dios de que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. Y Daniel llega a la conclusión que eran 70 años, porque el profeta Jeremías, ahí en el capítulo 25, versículos 11 y 12, habló acerca de que el pueblo sería llevado cautivo y permanecería durante 70 años. Y lo que Daniel hace es que, haciendo el conteo, la sumatoria de todos estos años, entiende que están a punto de culminar estos 70 años. Y es allí donde el versículo 3 del capítulo 9 dice que entonces Daniel emprende ese tiempo de oración, de clamor, de ruego, de humillación delante del Señor. Y es así como en el versículo 20 dice que mientras Daniel oraba, hablaba, confesaba sus pecados, los pecados de su pueblo, dice que aquel varón Gabriel, el ángel Gabriel, entonces se acerca para darle una visión y hablarle acerca de lo que acontecería a partir de ese momento sobre la santa ciudad Jerusalén y sobre el pueblo de los judíos, sobre el pueblo o nación de Israel. Hemos de dejar en claro que esta profecía en nada compete a la iglesia del Señor. En videos que ya tuvimos en otras secciones, estuvimos estudiando y dejando claro que nosotros debemos tener en cuenta que el pueblo de Israel es una cosa y la iglesia del Señor es otro programa totalmente diferente. ¿Por qué? Porque la nación judía, el pueblo de Israel, es el pueblo amado sobre el cual reposa el pacto, las promesas, la ley, y que en los tiempos finales o postreros el Señor cumplirá su pacto, su promesa a Abraham, a los profetas, restaurando esta nación y permitiéndole disfrutar de todas aquellas cosas en el milenio. Y la iglesia del Señor pues obviamente tiene grandes y preciosas promesas, como dice la primera carta del apóstol Pedro. Entonces, reitero, esta profecía llamada la espina dorsal de la profecía bíblica, porque ahí están contenidos desde el versículo 24 del capítulo 9 de Daniel hasta el versículo 27, está contenido todo lo que acontecerá en parte del libro de el Evangelio de San Mateo capítulo 24 y 25, y lo que compete o tiene que ver desde el capítulo 6 de Apocalipsis hasta el capítulo 19, todo eso lo encontramos resumido allí dentro de esos versículos que vamos a estudiar o que ya hemos iniciado a estudiar en el capítulo 9 de Daniel. Entonces creo que queda claro de verdad entonces que lo que estamos viendo no tiene que ver hasta este punto con la iglesia, sino con el pueblo de Israel y lo que habría de acontecer, y algunas de estas cosas ya se cumplieron exactamente, literalmente, pero estamos a la espera de la semana número 70, la última semana que se marcará en el reloj profético de Dios y que dará inicio al tiempo de angustia de Jacob, como habló el profeta Jeremías también, o como el Señor Jesucristo se refirió a esa tribulación que tendría que sufrir la nación de Israel
y la humanidad durante 7 años, tribulación como nunca antes ha habido en la historia de la humanidad. Entonces yo quiero invitarle nuevamente para que nos centremos ahí en el capítulo 9, en el versículo 24. Entonces comenzamos a ver algunos detalles importantes. Número 1, cuando en la escritura habla de semanas, como en el caso de esta profecía, vimos que no se refería a una semana común de días, de 7 días como nosotros lo apreciamos. Entendimos y estudiamos que para el pueblo judío había una semana pero compuesta por años, es decir, una semana compuesta por 7 años. Y hicimos entonces la operación matemática multiplicando 70 semanas de años y que equivalen a 490 años. Entonces, importante tener en cuenta esto. También vimos que esas 70 semanas estaban determinadas, ¿sí? Es decir, si nos detenemos un poco en esta palabra que encontramos en varios versículos más de esta profecía, en este capítulo 9, nos vamos a dar cuenta que en el plan divino, en el propósito de Dios, todo está determinado, todo está decretado, todo tendrá un inicio y un final, y las cosas se darán y se llevarán a final cumplimiento tal y como el Señor ha determinado que sea. Es decir, amados hermanos, que nosotros no podemos detener el curso de lo que acontecerá en la historia de este mundo en los días venideros y lo que acontecerá con la humanidad. Esa palabra determinadas, entonces la estuvimos examinando. Es importante profundizar en algunos términos, en algunos verbos del idioma hebreo, un idioma rico, profundo, por supuesto, y importante de entender. Lastimosamente el hebreo original, antiguo, pues ya no se habla, ya prácticamente el hebreo que se habla en nuestros días es un hebreo más moderno, pero es importante resaltar, reitero, algunas palabras, algunos acontecimientos, como se refiere especialmente en la profecía. La profecía es de alto contenido simbólico, numerológico, una cantidad de cosas, hermanos, que la misma escritura interpreta y que hacemos bien en estar atentos, como dice la misma palabra, para entender cómo literalmente habrán de cumplirse todas estas cosas. Entonces reiteramos, esa palabra 70 semanas están determinadas, es algo que ya el Señor en su soberanía divina, como veíamos en la sección pasada, ya el Señor decretó y determinó. Así que continuamos entonces, porque nos dice allí que a manera de pregunta, sobre quién están determinadas estas 70 semanas o 490 años. Pues usted y yo lo encontramos claramente en ese versículo 24 en la parte que sigue. Y Gabriel se lo dice a Daniel, sobre tu pueblo. ¿Cuál era el pueblo al que pertenecía el profeta Daniel? Pues al pueblo de Israel o a la nación judía. Y también dice, y sobre tu santa ciudad. ¿A cuál ciudad se refiere? Pues a la ciudad de Jerusalén, la capital del reino. Debemos recordar que Jerusalén fue tomada por el rey David y allí él estableció la capital de Israel, de las 12 tribus de Israel. Es decir, que estas 70 semanas de años o 490 años se cumplirían, tendrían un cumplimiento sobre el pueblo judío y sobre la ciudad de Jerusalén. Importante, amados, que nosotros lo tengamos bastante en cuenta todo esto para que podamos tener claridad de las cosas que están aconteciendo, amados hermanos, porque a veces nosotros escuchamos muchas noticias, muchas cosas, vemos videos, oímos de profecías, de revelaciones, de tantas cosas,
pero que realmente, amados hermanos, lo que nosotros debemos tener en cuenta siempre es lo que la palabra del Señor dice y comprobar si lo que la palabra del Señor dice realmente lo que está sucediendo es como la palabra del Señor lo enseña, o tal vez es la manera como muchos falsos maestros, falsos profetas tratan de desviar al pueblo, desviar la atención a otras cosas. Entonces es importante, reitero, que nosotros siempre tengamos la palabra del Señor como esa autoridad máxima, ese argumento fuerte sobre lo que descansa nuestra fe, nuestros principios y nuestras creencias, amados hermanos. Ahora, entonces sigue diciendo el versículo 24, que se cumplirán algunos propósitos en esas 70 semanas. Mire, allí lo dice el versículo 24 si seguimos leyendo la secuencia. Número 1 dice, para terminar la prevaricación, ¿sí? Luego dice, y poner fin al pecado. Y número 3, y expiar la iniquidad. Vamos a dividir, son 6 propósitos dentro de muchos que se cumplirán en las 70 semanas de Daniel, pero vamos a dividir estos 6 propósitos en 2 grupos y ya vamos a ver por qué razón. Porque estos primeros 3 propósitos se cumplen cuando Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, en su primera venida, lleva a cabo todo esto, termina con la prevaricación, pone fin al pecado y hace expiación de la iniquidad. Entonces, reitero, son 6 propósitos que hay allí en el versículo 24, y los primeros 3 se cumplen en la primera venida de Cristo, cuando el Señor voluntariamente va a la cruz, entrega su vida, derrama su sangre. Entonces se cumple terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Y sigue diciendo más el segundo grupo, ahí en el versículo 24. Dice, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué dividimos estos 6 propósitos en 2 grupos? Porque estos 3 propósitos se llevarán a cabo en la segunda venida de Cristo. Cuando el Señor aparezca por segunda vez, su venida sea visible, entonces se cumplirá todo esto, donde el Señor establecerá su reino, su reinado mesiánico, su reino divino y eterno. No habrá entonces aquí sobre la tierra reinos opresores. Será un reino donde el Señor mismo reinará sobre las naciones. Esto se conoce con el nombre de teocracia y se dará en la venida en gloria del Hijo de Dios. Es decir, que Dios será el rey. No habrán otra clase de reinos, se establecerá completamente el reino de nuestro Señor y Dios. Entonces, también muy importante a tener en cuenta todos estos eventos. Ahí, entonces, nosotros tenemos ya de alguna manera el análisis de ese versículo 24, que tiene un contenido muy profundo y que allá en su estudio personal usted puede consultar con otras fuentes, comentarios bíblicos, libros que tratan específicamente acerca de este tema del profeta Daniel. Vamos al versículo 25. Y el versículo 25 inicia con algo también muy importante. Hermano, es que a quienes les agrada, a quienes se deleitan estudiando la palabra del Señor y especialmente estos propósitos o temas proféticos, de verdad que tienen un contenido que le permite, le lleva a uno a encontrar muchas cosas importantes, necesarias de resaltar.
A veces estamos leyendo, estudiando la palabra y pasamos de largo muchos propósitos, pasamos de largo muchos detalles que no logramos ver a primera instancia. Pero cuando nos vamos deteniendo, y el propósito de este estudio precisamente es ese, es tratar nosotros, amados, de ser muy detallistas en todos estos asuntos de la palabra del Señor, aunque para muchos de pronto sea algo tedioso. Tal vez otros dicen, no, es que yo no estudio la palabra así, no la entiendo, pero para nosotros hacer ese ejercicio de entender la palabra debemos ser disciplinados y ser muy detallistas en todos estos aspectos y asuntos que nos demarcan los versículos de la palabra del Señor. Así que el versículo 25 entonces inicia diciendo, sabe pues y entiende. Sabe pues y entiende es algo importante que encontramos en la profecía bíblica, y especialmente porque están o van de la mano de lo que es la sabiduría y el entendimiento. Es importante lo que Gabriel le dice a Daniel en este libro. Reitero, son importantes los términos sabiduría y entendimiento. A lo largo de este libro hallamos alrededor de 11 referencias donde se enfatiza la importancia de tener sabiduría y entendimiento, especialmente en los asuntos de la palabra profética del Señor. Entonces, por ejemplo, en el versículo 22 del capítulo 9, allí dice, y me hizo entender, es decir, Gabriel hizo entender a Daniel lo que le estaba diciendo, ¿sí? Y dice, y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte ¿qué? Dice, sabiduría y entendimiento. Eso lo dice el versículo 22. Por eso en el versículo 25, entonces en esa reiteración del mensaje que está transmitiendo el ángel Gabriel a Daniel, le dice, sabe pues y entiende. También si analizamos en el capítulo 10, el versículo 1, allí dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, y note cómo dice, y él comprendió la palabra, es decir, la entendió, y dice, y tuvo inteligencia en la visión, ¿sí? Note entonces cómo, reitero, el entendimiento y la sabiduría en la profecía bíblica es algo necesario, y especialmente en todos estos detalles y asuntos que habrían de acontecer en esas 70 semanas. Si miramos también el versículo 11 de ese capítulo 10 de Daniel, dice, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, dice, me puse en pie temblando. Y el versículo 12 dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Entonces, reitero, importante el entendimiento y la sabiduría en estos términos de estudiar la profecía bíblica, amados hermanos. Ahora el capítulo 12, el versículo 3 dice, los entendidos resplandecerán con el resplandor, como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y ahí mismo el versículo 10 dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Entonces miremos cómo es importante, si nosotros tomásemos este ejemplo de lo que aconteció en la revelación de la profecía de las 70 semanas a Daniel, y miramos un poco nuestras vidas, llegamos a la conclusión que también necesitamos esa gracia de Dios, esa sabiduría, ese entendimiento para
conocer, para profundizar, para entender en su palabra. Pero hay que tener en cuenta un detalle, amados, y es que nosotros no podemos salirnos de la medida bíblica. La palabra del Señor es la autoridad necesaria para nosotros poder hablar, para nosotros poder argumentar en temas bíblicos, doctrinales. Cuando nosotros nos salimos de esos parámetros bíblicos, hermano, entonces estamos incurriendo en una falta realmente grave, y es algo que de verdad no es recomendable desde ningún punto de vista. Entonces, queda claro, ese término sabe pues y entiende, muy necesario. Ahora, también hay otros dos términos claves ahí en ese versículo 25, y es que dice la secuencia: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿sí? Tengamos en cuenta estos dos términos claves: desde, o sea, ya vamos a mirar por qué, y hasta, ¿sí? Porque aquí se marca, en este desde se marca el inicio y el final de las primeras 70 semanas, perdón, de las primeras 69 semanas, es decir, 483 años. ¿Por qué 69 semanas y 483 años? Porque recuerde que todavía está pendiente, falta el cumplimiento de la última semana. Entonces, dice, desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén, ahí es el inicio y el final de las primeras 69 semanas, ¿sí? Y hasta el Mesías, dice, entonces se llevará a cabo el cumplimiento de estas semanas, ¿sí? Ahora, también vamos a tener en cuenta que las Escrituras, la palabra del Señor contiene 4 decretos, ¿sí? 4 decretos que tienen que ver con la restauración del templo y de Jerusalén. Si usted mira el versículo 25, usted se dará cuenta que la orden es restaurar y edificar Jerusalén, es decir, la ciudad. Pero la parte final del versículo 25 dice que también se debe edificar la plaza y el muro. Eso es algo que yo quiero que tengamos en cuenta, amados hermanos, y entonces vamos a mirar esos 4 decretos. Recuerde que un decreto lo emite un rey, un gobernante. Esa cuestión que se enseña en nuestros días de que desde los altares, dice que algunos apóstoles o algunos ungidos decretando cosas que nunca se cumplen, amados hermanos, ¿sí? El único que puede decretar en términos divinos, espirituales y de lo que concierne a la humanidad, especialmente en estos asuntos de profecía bíblica, es el Señor, ¿sí? No los hombres. Entonces hay 4 principales decretos que se dan a lo largo de la historia y vamos a mirarlos, vamos a detallarlos. El primer decreto surge a partir de Ciro el Grande, más o menos en el año 583 antes de Cristo. Ciro promulgó un edicto para reedificar el templo. Tengamos en cuenta esto: el decreto de Ciro consistió en reedificar solamente ¿qué? El templo, ¿sí? ¿Y qué es lo que la profecía dice que se debía reedificar? No solo el templo, sino también ¿qué? Los muros de la ciudad. Eso lo encontramos allá en Segunda de Crónicas capítulo 36. Si me acompañan en esta hora al segundo libro de Crónicas capítulo 36, usted encuentra ya el decreto, el edicto de Ciro el Grande, donde él permite que quienes hayan quedado allí en Babilonia pueden subir a edificar el templo de Jerusalén. Dice, más en el
primer año de Ciro, rey de los persas, dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. ¿Sí? Entonces note que el primer decreto que también encontramos en el libro de Esdras emitido es la repetición de lo que Ciro dice, concierne únicamente al templo. Ahora hay un segundo decreto que es emitido por Darío el Medo en el año 518 a.C., es decir, 20 años después. Pero si usted lo lee con detenimiento en su casa para que podamos avanzar, se dará cuenta que este decreto también consistía reafirmando la validez de lo que Ciro había dicho, es decir, que se reedificara el templo, y no se habla nada de reedificar la ciudad. El tercer decreto es emitido por Artajerjes en el año 459 a.C. y ese lo encontramos en el libro de Esdras capítulo 7, versículos 11 hasta el 26. ¿Sí? Ya había pasado el reinado de Ciro, de Darío el Medo, y ahora nuevamente la orden del rey Artajerjes para Esdras era ¿qué? Edificar o construir el templo. Y usted ve que así lo hizo Esdras. Cuando Esdras llega, usted ve que tuvo oposición, porque algo que nos habla el libro de Esdras y Nehemías es que siempre hubo oposición y siempre habrá oposición cuando de nosotros llevar a cabo la voluntad de Dios o trabajar en su obra se trate, siempre habrá oposición como la experimentaron estos hombres en el pasado, a pesar de que Dios lo había determinado y era claro que debía hacerse así, pues siempre hubo oposición. Pero nosotros vemos que Esdras cuando logra llegar a Jerusalén, pues edifica el altar y tratan también de reedificar el templo. Y hay un cuarto y último decreto que es el que quiero que analicemos un poco. Allá sí quiero invitarlo que me acompañe al libro de Nehemías capítulo 2, versículos 1 y siguientes, porque es allí donde se da ese último y final decreto que tiene validez para que se inicie entonces la reconstrucción de los muros de la ciudad de Jerusalén. Y allí dice entonces que ese decreto que da Artajerjes es para reedificar Jerusalén. El versículo, para que adelantemos un poco, el versículo 3, cuando el rey nota la tristeza en el rostro de Nehemías, entonces le pregunta, ¿qué es lo que te pasa? ¿No estás enfermo? ¿Qué es el quebranto de tu corazón? Y el versículo 3, Nehemías le responde al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y el rey le dice, ¿qué cosa pides? Y responde Nehemías, entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, versículo 5, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres. Y entonces dice, y la reedificaré. Es decir, que ahí ya se está cumpliendo a cabalidad la profecía, el cumplimiento de la profecía, que no solamente hablaba de reedificar el templo, sino también la santa ciudad de Jerusalén, los muros, la ciudad de Jerusalén. Y así fue. Usted ve que el decreto de Nehemías está ahí en el versículo 8, donde hay una carta para Asaf, el guarda del bosque, donde éste debía entregar todo lo necesario para que Nehemías llevara a cabo el trabajo de restauración de la ciudad de Jerusalén. Entonces ahí, amados hermanos, es
que realmente se inicia, tiene cumplimiento, validez, aquellas primeras semanas del libro de Daniel. Ahora vamos a mirar entonces la división de las 70 semanas que encontramos ahí en el versículo 25. Mire que la segunda parte dice del versículo 25 que habrá 7 semanas, es decir, 49 años, dice allí, ¿sí? Entonces, esos 49 años precisamente fueron literalmente los que se utilizaron para poder reconstruir los muros de la ciudad, ¿sí? En 49 años, en 7 semanas de años, fue el tiempo exacto en el cual se reconstruyeron los muros de Jerusalén. Y dice que fueron en tiempos realmente angustiosos, difíciles, no fue fácil. Pero también dice el versículo 25 que habrían otras 62 semanas de años. Es decir, que si usted hace la conversión, la operación matemática, usted se dará cuenta que multiplicando semanas de años por 62 le dará el número de 434 años. Y recuerde que ya irían entonces otros 49 años, ¿sí? Otros 49 años nos dará un total de 483 años, que equivaldría entonces a 69 semanas, ¿sí? Ahora entonces, reitero, nos queda todavía por entender, por escudriñar dónde, cómo acontecerá la semana número 70 que se nos habla en este libro de Daniel. Entonces, mire, desde la orden de Artajerjes a Nehemías, ahí se inicia el conteo de las 70 semanas de años de esta profecía. Ahí hay un pequeño bosquejo, yo creo que es difícil que realmente lo aprecien. Se los voy a enviar para que lo puedan descargar en archivo y lo puedan tener ahí. Más o menos ustedes aprecian allí que se inicia la semana 70 o el cumplimiento desde la salida de Nehemías en el primer cuadro. Y bueno, ya lo mirarán con atención, con detención, y entonces van a entender un poco más lo que hemos estado explicando. Entonces ahí está lo que ya hablábamos en las primeras 7 semanas, es decir, 49 años, fue el tiempo exacto de la reconstrucción de los muros de Jerusalén, ¿sí? Ahora vamos entonces a entender un poco lo que dice el versículo 25, porque ahí se nos habla acerca del Mesías, ¿sí? Dice, si volvemos a retomar el versículo 25, dice que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, recuerde, Nehemías capítulo 2, desde la orden, desde el decreto de Artajerjes, y dice, hasta el Mesías príncipe, entonces habrá 7 semanas y 62 semanas. Aquí cuando habla del Mesías príncipe se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Así que desde la salida de la orden de Artajerjes hasta la primera venida del Señor, habrían cumplidas exactamente 483 años, ¿sí? Que equivaldrían entonces a 69 semanas. Entonces recapitulemos y vayamos entrando en conclusión de esta parte. Es decir, que desde el mismo momento en que el rey dio la orden a Nehemías de reconstruir los muros de la ciudad, se inician las semanas 70 del libro del profeta Daniel. En las primeras 7 semanas, es decir, 49 años, es el tiempo exacto en el cual se reconstruyen los muros de Jerusalén en tiempos angustiosos. De verdad, hermano, que esto es realmente maravilloso, porque cuando se hace, no lo hice, hermano, porque es un poco tedioso, engorroso, pero algunos teólogos, expertos, estudiosos han hecho la cuenta desde con fechas inclusive,
desde la orden de Artajerjes a Nehemías hasta la entrada triunfal de Cristo a la ciudad de Jerusalén, que se cumple cuando entra montado sobre un asno, allí se cumple esta profecía y exactamente dan los 483 años, ¿verdad?, de esas 69 semanas. Es algo realmente que uno queda asombrado como literalmente al pie de la letra, sin fallar, se cumple todo esto. ¿A qué nos lleva a nosotros a tener muy en cuenta? Y es que la palabra del Señor es fiel en su cumplimiento, hermano, y fiel en su cumplimiento exactamente como el Señor la ha hablado, sin encontrar, digamos, estorbo, aunque haya habido oposición, o sin haber hombre o poder humano que trate de alterar el cumplimiento de la palabra del Señor. Es decir, que el hombre lucha en vano cuando trata de alterar el curso de la historia o lo que el Señor ya ha establecido. Entonces, dice hasta el Mesías príncipe, habrán esas 7 semanas y las otras 62 semanas, que serían 483 semanas de años cumplidos, y entonces dice que allí se volvería a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahora sí vamos al versículo 26, ¿sí? Y dice la primera parte del versículo 26, y después de las 62 semanas, ¿sí?, después de que se cumple la semana 62, dice, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, ¿sí? Entonces, recordemos que ya habían pasado 7 semanas, 49 años, y ahora hasta aquí se le quita la vida al Mesías. Hay otras 62 semanas para un total de 483 años, faltando solamente el cumplimiento de la semana número 70. Ahora, aquí hay 2 eventos trascendentales que nos habla el versículo 26. El primero es que dice, se le quitará la vida al Mesías, es decir, que la vida del Señor fue sacrificada para que se cumpliera lo que ya en las Sagradas Escrituras y en los profetas se había profetizado, y era la manera, la forma como el Señor Jesucristo ofrecería su vida en rescate por muchos de nosotros. Ese término, si quiere lo miramos allí, en el versículo 26 dice que se quitará la vida al Mesías. Ese es un término que no simplemente es la muerte de una persona, es una forma que en el original significa cortar, destruir, ¿sí?, que está muy relacionada con lo que hizo el Señor allá en el capítulo 15 de Génesis, cuando hace un pacto con Abraham y dice que la orden era que Abraham cortara los animales por la mitad. Sí, ese término, esa palabra cortar, precisamente viene de ese término que estamos estudiando. Sí, los animales cortados por la mitad implican también ese mismo término de cortar, de destruir, de hacer un pacto. Esto nos habla de ¿qué? De todos los sufrimientos del Señor, y esa es una situación que no tuvieron en cuenta los judíos cuando el Señor vino y se manifestó como el Salvador. ¿Por qué? Porque su pueblo vio en él un hombre débil, ¿sí?, un hombre manso, un hombre sencillo, humilde. Ellos esperaban un rey guerrero, un rey que los iba a librar del poder de las otras naciones, pero ese no fue el propósito, y ellos no entendieron el cumplimiento de los sufrimientos del siervo de Jehová. Ellos sostenían la creencia de un reino glorioso que vendría, que se establecería, pero ellos, amados hermanos, no tuvieron en cuenta el sufrimiento con relación al Mesías. Usted encuentra en la profecía bíblica una cantidad de textos relacionados con el sufrimiento del Mesías, cómo tendría que morir,
de la peor manera, cómo tuvo que ser sacrificado, cómo se le tuvo que quitar la vida, que era necesario que fuera de esa manera. Por ejemplo, en el capítulo 52 de Isaías, los versículos 13 al 15 dice: He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. ¿Sí? Es decir, que esto, cuando lo estudiaban los estudiosos de aquel tiempo, los fariseos, los escribas, todas estas personas que se dedicaban a estudiarlo, ellos decían: pero es que el Mesías que habrá de venir será exaltado, será puesto en alto. Pero mire cómo dice el versículo 14: cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Y dice: así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Eso nos habla de esos sufrimientos, de esos padecimientos, y que mencionar nosotros ahí en ese capítulo 53 de Isaías, ¿sí? Donde nos habla a partir del versículo 3 que el Señor fue desechado, que fue despreciado, ¿sí? Que llevó él nuestras enfermedades, que sufrió nuestros dolores, que fue herido por nuestras rebeliones, dice: fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Todo eso, hermano, es algo que ellos no entendieron en su momento, y repito, por eso ellos crucificaron y entregaron al autor de la vida en manos de Poncio Pilatos para que decretara finalmente su muerte. Entonces, el Señor no solamente moriría, Él moriría como un criminal, cosa tremenda. Por eso dice ahí mismo el versículo 26 de Daniel, si regresamos allá, sigue diciendo esa parte de la secuencia, que se le quitaría la vida al Mesías, mas no por sí. Es decir, que ahí se cumple esa parte de la sustitución, de que el Señor no fue propicio a usted y a mí, que Él voluntariamente se ofreció, se entregó por nosotros, que Él tomó nuestro castigo sobre Él, que nuestros pecados cayeron sobre Él. Y termina diciendo el versículo 26, luego que el pueblo de un príncipe que habría de venir destruiría la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí nosotros podemos tomar esta parte de la profecía bíblica como una doble referencia. Recuerde que hay textos y profecías bíblicas que tienen una doble referencia, es decir, que tuvieron un cumplimiento parcial en el pasado, pero que en escenarios futuros esta profecía se volverá a cumplir para llevarse a un término total en su cumplimiento. Esto se dio, hermanos, literalmente en el año 70 después de Cristo. Eso lo estaremos estudiando si el Señor nos permite. Yo les había hablado de que vamos a estudiar el capítulo 24 de San Mateo, aquella famosa profecía donde se habla acerca de muchos eventos de los días finales. Vamos a estudiar también esta parte, si el Señor nos lo permite. Haremos un paréntesis, también así como hemos hecho con el libro de Daniel, cuando retomemos Apocalipsis capítulo 6. Usted recuerda que el Señor les dice, cuando los discípulos le hablan acerca de los edificios, del templo, el Señor les dice: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. Pues bien, hermano, esa profecía, ese tiempo se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando el emperador romano Tito Flavio Vespasiano sitió a Jerusalén, la destruyó, mató a miles de hombres, de mujeres, y profanó el templo que había edificado Herodes, el templo que en años pasados había levantado Salomón, que había reconstruido nuevamente Esdras y todos los que subieron de Babilonia. Y finalmente Herodes, hermano, termina con reedificar este templo, hacerlo de una manera en cuanto a arquitectura
muy imponente, un lugar de verdad con todos los lujos de la época, con piedras costosísimas, y todo esto fue un regalo que Herodes le dio al pueblo de Israel para congraciarse con ellos, porque recuerde que el rey Herodes servía a los romanos, y para congraciarse con el pueblo judío pues hace una obra de arte tremenda allí en el templo de Jerusalén, y este es el templo entonces que finalmente es arrasado, hermano. Entonces hemos de entender entonces que aquí existe un paréntesis, un vacío de tiempo entre la semana 69 ya cumplida y la semana 70. La semana 70 está por cumplirse, es ahí donde el reloj profético de Dios se detiene. Cuando el Mesías, cuando el Señor muere, ahí se detiene el reloj profético de las 69 semanas del libro de Daniel para dar paso al periodo de la gracia o al establecimiento de la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso, si vamos un poco más adelante, entonces dice el versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de las semanas hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. ¿Sí? Hermano, aquí hay que tener en cuenta que la profecía bíblica a veces, aunque está contenida en un versículo, aunque nosotros la tenemos en este momento, como puede suceder en este versículo 26 y 27, no es que todo se cumpliría inmediatamente. Recordemos que hay unos lapsos de tiempo, de años para el cumplimiento de cada detalle, de cada cosa. Y aunque aquí se está estipulando qué irá aconteciendo cronológicamente y en orden, no dice en qué años, en qué momento, pero sí nos habla acerca de los escenarios. Y por eso en el versículo 26 yo les hablé que literalmente la destrucción de la ciudad de Jerusalén ya se cumplió en el año 70 después de Cristo, porque allí se nos habla del pueblo de un príncipe que habría de venir. Algunos tal vez dicen o lo relacionan con el anticristo, es tipo del anticristo, pero realmente en el versículo 27, cuando se habla acerca de que vendrá el desolador, entonces allí está hablando acerca del anticristo, que será el que llevará a cabo, hermano, la determinación de lo que ya el Señor ha establecido, y es firmar un pacto los primeros 3 años y medio, porque la semana 70 dará inicio cuando la iglesia del Señor sea levantada, sea trasladada a la presencia del Señor. Entonces ahí el reloj profético que estaba detenido en la semana 69, entonces nuevamente seguirá corriendo. Y recuerde que estamos hablando de semanas compuestas por años, no por días. Entonces la última semana del profeta Daniel se cumplirá en esos 7 años de gran tribulación. En los primeros 3 años y medio, entonces se va a firmar un tratado, ¿sí?, donde el anticristo va a lograr engañar al pueblo de Israel, al pueblo judío, donde él va a hablar de restaurar la nación, donde él va a hablar de confirmar un pacto de no agresión, ¿sí?, donde habrá garantía de la posesión de la tierra. Usted ve que en estos momentos hay una guerra entre los palestinos con el pueblo de Israel, donde ellos están reclamando la tierra, donde el anticristo prometerá restauración y autonomía religiosa, política, pero dice que eso se hará a pedazos en la primera semana, es decir, a los 3 años y medio esto se va a desbaratar, se va a hacer pedazos, y entonces donde finalmente el anticristo con otros gobiernos llevará a cabo una final cruzada para tratar de destruir a Jerusalén, la capital del reino, y destruir al pueblo de Israel. Y entonces allí se cumplirá cuando el Señor aparece en las nubes con sus santos, y entonces destruirá, dice, como la palabra del Señor allá en 2 de Tesalonicenses
capítulo 2, inicuo que el Señor destruirá con el poder de su palabra, ¿verdad? Y entonces allí, amados hermanos, se establecerá lo que nosotros conocemos como el reinado milenial, el reinado de Cristo, donde todos reinaremos durante 1000 años juntamente con Él. La Biblia dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces el Señor lo destruirá con el resplandor y el poder de su venida y con la espada de su palabra, amados hermanos. Así más o menos es el cumplimiento de esta semana número 70, de lo que ya está establecido, de lo que ya está decretado por el Señor. Sí, ahí nosotros encontramos, hermano, un resumen completo de todo esto. Entonces, para ir finalizando, amados hermanos, ya vimos que con la invasión de Roma sobre Jerusalén literalmente se dio el cumplimiento de esa profecía de doble referencia en el versículo 26. Y lo otro, que entonces en el versículo 27, cuando se refiere al desolador o al anticristo, es cuando vendrá la consumación de lo que ya está determinado que se derrame sobre el desolador, sobre sus planes y propósitos que finalmente no se podrán llevar a cabalidad, porque el propósito de Satanás es destruir la nación de Israel, el pueblo de Israel, porque él sabe, hermano, que el Señor llevará a final y a feliz cumplimiento todas aquellas profecías de restauración donde esta nación será restaurada y donde la Biblia dice que Jerusalén será el centro de adoración de las demás naciones. Allí subirán cada año las naciones para adorar y este pueblo entonces será restaurado. Aquí tenemos el cumplimiento profético de la semana 70 del libro del profeta Daniel en todo su esplendor. Cumplimiento que se dará en el mismo momento en que el Señor Jesucristo regrese para trasladar a su iglesia al reino de los cielos, y así entonces llevarán a cabo todos y cada uno de estos eventos que hemos estado estudiando. Por eso, hermanos, nos detuvimos, hicimos este paréntesis. Por eso, si regresa conmigo a Apocalipsis capítulo 6, entonces allí nos encontramos que cuando se abre el primer sello aparece un caballo blanco y el que lo montaba, dice, tenía un arco y se le dio corona y salió venciendo y para vencer. Allí, hermano, es el inicio de la gran tribulación, de esos 7 años de gran tribulación donde se desatarán, se derramarán los juicios de Dios sobre la humanidad, sobre la tierra, y donde este gobierno mundial llevará a cabo todas sus perversidades y todo lo que han estado planificando por años, porque es el cumplimiento de la palabra del Señor. Entonces ese versículo del capítulo 6 de Apocalipsis nos habla de aquel que vendrá, a quien se le dice, se le dará una corona, se le dará un tiempo de autoridad para llevar a cabo el propósito de Dios, que ya entonces está establecido. Bueno, amados hermanos, vamos a dar por terminado en esta tarde, así finalizamos, así concluimos el estudio de las semanas que el profeta Daniel tuvo en esta visión. Si hay algunos aspectos de pronto que para usted todavía no son claros, me dice, estoy dispuesto a explicarle más detalladamente, o si es el caso enviarle las memorias, y así usted entonces se encargará con Biblia en mano, con mucha atención y diligencia, de ir mirando cada acontecimiento y de relacionarlo con lo que ya pasó y de poder visualizar lo que acontecerá, reitero, a la luz de las Sagradas Escrituras. Es una bendición poder llegar hasta ustedes a través de estos medios. De verdad que yo me gozo, que yo me alegro. Para la próxima sección entonces continuaremos a partir del versículo 3 del capítulo 6 de Apocalipsis y entonces seguiremos adelante, hermano, con este tiempo de estudio bíblico. Recuerde que
Este tema lleva por nombre Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Amados hermanos, por hoy no es más. Que el Señor les bendiga a todos y que el Señor les guarde.